por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en un nuevo escenario el día de hoy y el día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Muy bienvenidos. Después de año y medio estamos juntos y estamos Juan Carlos, Raúl y yo en el mismo lugar. Bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Efectivamente, después de año y medio nos reunimos los locutores para el programa Por Escrito. Qué gusto saludarles. Un servidor, Juan Carlos Padilla. ¿Nuestras redes sociales, Raúl? Desde luego, desde acá de este lugar que ahorita lo vamos a descubrir, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Escúchenos a través de Spotify en Por Escrito, síganos en nuestra página web, véanos a través de YouTube también y recuerden que pueden escucharnos todos los miércoles a través de Radio Anáhuac 1670 de AM y también a través de Código Libre salimos con una nueva emisión a las 9 de la noche. Síganos, por favor. Ya me estaba quitando Cecilia un poquito la ambientación, pero me gusta no solo porque estamos en el escenario ideal, sino porque además nos reunimos por primera vez y lo que nos hermana a todo el mundo es además el mar. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? Ya nos estabas adelantando, mi querido Juan, pues lo tenemos aquí atrás, es el mar. ¿Y por qué el mar se utiliza como pretexto literario? Y es que desde siempre el mar causa reacción, o nos da admiración, o nos causa respeto, intriga, también es una fuente de mucho amor, y es que el mar es un elemento con múltiples significados que no siempre son tan congruentes como nosotros quisiéramos imaginar, pero bueno, el mar, su misterio, esta como fuente de tantísima inspiración, eso es de lo que vamos a estar hablando en el programa el día de hoy. A ver, sí, efectivamente, el mar, yo siempre lo he dicho, es un universo aparte dentro de nuestro planeta Tierra. En realidad, conocemos muy poco en torno al mar, ¿no? Conocemos realmente lo que se le llama la superficie, ¿no? La parte de encimita del iceberg, pero todo lo que está por debajo sigue siendo un misterio para el ser humano. Y recuerden que como seres humanos, aquello que nos genera misterio, al mismo tiempo nos genera fascinación. Y el mar, ya lo explicaba muy bien Ceci hace un instante, tiene todos los elementos necesarios para ser un pretexto literario, porque a partir de esta fascinación puedes encontrar nostalgia, puedes encontrar amor, puedes encontrar recuerdos, tristeza, puedes encontrar miedo, terror también. Hay todo un universo atrás. Entonces, imagínense cuántos autores no han querido escribir inspirados precisamente en nuestro pretexto literario, el mar. El mar causa esa fascinación porque es inmenso y eso da para muchísimo en literatura. Y yo quisiera hacer alusión, es un comentario muy eurocentrista, hay que admitirlo, pero también es como hemos sido educados en América en general, en México en particular, y tiene que ver con el primer gran mar, que sería el Mediterráneo. Y tan inmenso es el mar y tanto es el miedo que se le tiene, que el primer explorador en salir del Mediterráneo será un griego de nombre Piteas. Piteas va a superar las famosas columnas de Hércules, que son, digamos, la desembocadura ahí en Gibraltar, que van a permitir salir por primera vez a un europeo, o al menos eso es lo que se conoce en historia y en literatura, por los documentos que se tienen, y él se va a aventurar a los mares del norte. Es inmenso, es mucho el miedo, son muchos los exploradores, las exploraciones, los monstruos marinos, la inmensidad y lo que conmueve el mar, y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Bueno, y además yo creo que uno de los héroes más importantes que tenemos en la literatura, que es el propio Ulises, comete la tontería de enojarse con Poseidón. Entonces, esta relación de la humanidad con el mar, amores, desamores, cómo nos relacionamos, cómo el pensamiento humano se ha ido entretejiendo en la literatura, en el tiempo, en la experiencia, en el movimiento, en la manera en la que cambia el mar, la inestabilidad,
Por lo tanto, el mar es un símbolo de nuestra naturaleza, tanto de nuestra naturaleza humana como de la naturaleza del planeta, de nuestros corazones cambiantes, de lo que conocemos y desconocemos del mar y de nosotros mismos. Por eso es un gran pretexto literario. Imagínense, si yo decía hace un instante que el mar precisamente conlleva un desconocimiento en el presente para todos nosotros, pues pensémoslo, imagínense siglos atrás, ¿no? Lo que esto significaba. Y esto sigue siendo de nueva cuenta un empuje a los autores. ¿Por qué? Porque nos lleva a la aventura, un género que está fuertemente cargado dentro de la literatura. Lo platicaremos más adelante, pero podemos partir, Juan Carlos nos lo adelantaba hace un instante, los exploradores. ¿Qué hay más allá de ese horizonte de color azul, no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿La Tierra es plana? Pues no, resulta que fue redonda, ¿verdad? Y todo este descubrimiento es precisamente por los que se aventuraron a navegar las aguas de todo este planeta, ir descubriendo nuevos mundos, nuevos territorios, pero todo a partir de este maravilloso elemento que es el agua de mar. Entonces, vaya, pretexto literario para esto, hay enormes personajes, aventuras, naufragios, monstruos, mitos, vaya, es increíble lo que podemos abordar, creo que no nos daría un solo programa. Es increíble porque he estado trabajando un poco de mitología náhuatl y me gusta mucho cómo ellos ven los círculos del cielo hasta donde está el lugar donde está la deidad principal, que es una deidad dual, que es hombre-mujer, y está justo en el punto donde el mar y el cielo se juntan. Y esto causa fascinación no solo aquí, sino en muchas mitologías, y también para los astrónomos y para los astrólogos. Los griegos parecía que intuían la redondez del mundo precisamente a partir de las observaciones del mar. Y quisiera citar al famoso Enrique el Navegante, portugués, príncipe, tercer hijo, no iba a heredar la corona y es el gran patrocinador de enormes viajes que circunnavegaron África sin haberse subido al barco ni una sola vez en su vida. Y es no solo la fascinación del marinero que está ahí, podríamos hablar de piratas enormemente, también de la gente de ciencia, que aunque no se aventuraba del mismo modo, también comprendía, y la literatura va a ser justo esa enorme e interesante mezcla. Y si hablas de ciencia, mi querido Juan, bueno, también la tradición religiosa en torno al mar y en torno a esos monstruos de los que ya hablaban tanto Raúl como Juan Carlos. Pienso en el Leviatán, pienso en el simbolismo de esta metáfora de Job, pienso también en el Kraken, en todas las tradiciones de Noruega, de todos estos monstruos marítimos, pulpos, grandototes, etcétera, que nos generan mitos, pero también nos generan ciertos símbolos en donde si tú no haces lo que tu destino te está dictando, entonces llegará un monstruo que de todas maneras te va a obligar a hacer aquello que tienes que hacer. ¿Y dónde habitan esos monstruos? Habitan en la profundidad de los océanos. El mar dentro de la historia también ha sido un protagonista sumamente importante y ahorita lo llevábamos de la manita a los descubrimientos precisamente, podemos hablar de piratas en su momento, pero pensemos en las guerras, ¿no? Y más cercanamente en pleno siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo siempre pensamos en la guerra en tierra y el mar fue un protagonista también de esa Segunda Guerra Mundial con buques, con submarinos que además tienen un equipo sonar justamente tomado de animales marítimos, particularmente ballenas, delfines, y todos estos son habitantes precisamente del mar. Entonces, todo eso también lo llevamos nosotros humanos a un protagonismo importante, pero ya en época actual podemos hablar entonces de la diversión y cuánta gente no toma el mar para irse pues a velear, ¿no? A surfear, submarinismo, lo que ustedes quieran. Entonces, hay todos los elementos para el mar, pero siempre, yo lo digo así, con mucho, mucho respeto. Y hablando de respeto, me hizo recordar ahorita Raúl, que tanto le gusta la aviación, la manera en que el mar es superado, esto filosóficamente, cuando el tiempo supera el espacio, es con los aviones, porque con los aviones el mar ya no significa un reto. Y esto cambia, por supuesto, la historia del mundo, que es otro mar, pero es un mar muy, muy distinto. Así que vámonos a la mar, leven anclas. Vamos al pretexto literario y a la siguiente sección. Autor desconocido.
En esta sección de lo desconocido, quisiera hablar de autores que terminaron su vida en el mar. Ya dijimos que el mar tiene su atractivo, que tiene su mística, que es enorme, es vasto, es gigantesco y que la verdad es que abraza a todo lo que se acerca a sus costas. Por eso muchos escritores hemos sentido fascinación por el mar. Es una mezcla que va del rechazo hacia la tentación de irse acercando y muchos decidieron terminar su vida ahí, decidieron exhalar el último suspiro abrazados por las aguas del mar. Y no es algo novedoso, no es algo que haya sucedido recientemente. Esto viene desde la antigüedad. Por ejemplo, Safo de Mitilene cuentan algunas leyendas que este escritor a quien se le atribuye el suicidio es esta persona mejor conocida también como Safo de Lesbos. Se dice que murió cuando se arrojó al mar desde la roca de Leucade a causa de un amor no correspondido. Qué raro, ¿verdad? Otros investigadores dicen que solo es un mito, pues hay algunos de sus poemas en los que se puede vislumbrar a la poeta en una edad madura con completa alegría, placidez y nada de que se aventó al mar. Bueno, ya veremos, ¿no? También Percy Bysshe Shelley, ahora podemos decir el esposo de Mary Shelley, este poeta romántico murió ahogado durante una tormenta en el Golfo italiano de la Sapienza. Cuando salió a navegar en su velero, él estaba muy contento y de repente, por no poder descubrir, descifrar el lenguaje del mar, lo atrapa la tormenta y muere ahogado. Recuperan su cuerpo y lo honraron con la tradición griega que se le da a los marineros que mueren en el mar y lo incineraron en una pira a las orillas del mar. Después de esto extrajeron su corazón y se lo entregaron a su esposa y los restos de Percy Shelley están en un cementerio en Roma. Arthur Cravan, poeta, editor y también sobrino de Oscar Wilde, se embarca en una travesía por el Atlántico y desaparece sin dejar rastro en el Golfo de México. Se sabe que tomó una barca diminuta en Veracruz y a la par con un amigo suyo se hicieron a la mar con destino a Buenos Aires. Sin embargo, no llegaron. También se dice que murió en una pelea de cantina en la frontera entre Estados Unidos. Otro también que tiene por ahí su leyenda es Harold Hart Kane. Es uno de los poetas anglosajones más influyentes del siglo XX. Fue un hombre homosexual que padeció toda su vida por sus preferencias y sobre todo porque desde la infancia fue muy rechazado en todos los contextos. Al embarcarse en un viaje desde México a Nueva York, fue apaleado por la tripulación al enterarse que él era gay y lo aventaron al mar. Alfonsina Storni, esta icónica argentina, también se suicidó, dicen, arrojándose desde la escalera del Club de Mujeres de Mar del Plata y ella estaba muy atormentada porque ella sufría de cáncer de mama. Entonces, esto la llevó a una depresión muy, muy difícil, se sentía muy sola y cuenta la leyenda que ella se adentró, o sea, el Mar de Plata es en realidad un río, y entonces es un río que es planito, 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 ¡brum! De repente entra a la profundidad del mar, algo muy similar a lo que pasa con el talud en Veracruz. Entonces ella caminó, ¡brum! Hasta que el mar se la tragó. Ingrid Jonker fue una aclamada escritora sudafricana, quien después de que su padre, que también era escritor, fue nombrado ministro de censura, imagínense lo que eso es para un escritor, se encontró en constantes desacuerdos. O sea, qué raro que una hija se esté peleando con su papá, ¿verdad? Bueno, pues ella no estaba de acuerdo con las leyes que su padre estaba apoyando, y en uno de estos altercados y rechazos por parte del padre a la hija y también por parte de la sociedad en la que ella vivía y que ella sentía que todo esto era una injusticia, dijo, esto es demasiado complicado, y decidió terminar no solamente su vida, sino una relación amorosa súper complicada. Entonces,
Ella, Ingrid, decide suicidarse el 19 de julio de 1965, ahogándose en la bahía del mar de la Ciudad del Cabo. La Ciudad del Cabo, que dicen que es una de las ciudades que tiene uno de los atardeceres más hermosos porque se ve el sol grandote. Ingrid tiene un poema hermosísimo sobre el sol, acerca del sol, y entonces se fue adentrando para rendirse ante las olas del mar. Conversaciones. Mis queridos marineros, hemos llegado a nuestras conversaciones. Capitana, ¿cómo empezamos la conversación el día de hoy? Pues, mi querido almirante, ¿qué les parece si empezamos con las tempestades? Hablemos de las tormentas y la tempestad. Vamos a hablar de William Shakespeare, que presenta por primera vez el 1 de noviembre de 1611 en el Palacio de Whitehall en Londres, que es uno de los primeros llamados romances tardíos de Shakespeare, en los que se muestran las relaciones familiares, la reconciliación en un ambiente mítico. Próspero, el duque legítimo de Milán, pierde a su hermano y entonces ahí se encuentra en una isla desierta después de sufrir un naufragio. Será el antecedente que utilizará Stevenson más adelante. Y entonces Próspero va a ir acompañado de su hija Miranda para tratar de dedicar un estudio de magia, y con la ayuda de los espíritus va a tratar de conjurar un hechizo para vengarse. Y por ahí podríamos empezar. ¿Qué les parece? Me parece excelente, mi querida Ceci. Ya lo decíamos desde el principio de este programa, ¿cuántos géneros de literatura no vamos a encontrar con este pretexto, con el mar? A mí, desde luego, uno de los que más llama mi atención siempre tiene que ver con los habitantes, los verdaderos habitantes del mar, porque nosotros somos intrusos, aunque me digan algunos lo contrario, nosotros somos los intrusos. ¿Quiénes habitan el mar? Pues piensen ustedes en muchos animales, ¿no? Tanto prehistóricos como actuales. Y uno de ellos me lleva a uno de los grandes clásicos, que es Moby Dick, de Herman Melville, que a mí me parece una obra fascinante, incluso en época actual. Se han hecho hasta el refrito del refrito, no hablo de películas solamente, hablo en literatura también, incluso El corazón del mar, creo que se llama, algo que tiene que ver nuevamente con una ballena gigante, pero este me parece precisamente el libro por excelencia en todo este género, porque más allá de una ballena gigante, un cachalote blanco único en su especie, tiene que ver con el factor humano, irónicamente, con el gran personaje que es el capitán Ahab, que no denota más que un orgullo, una necedad absoluta por querer cazar a este animal que en su momento le arrancó la pierna. Y la historia es muy interesante porque nos la cuenta uno de los tripulantes, Ismael, ¿sí? De hecho, este libro, esta novela, tiene el mejor inicio de novelas en la historia. Así está catalogado el famoso Llámenme Ismael. Así inicia esta novela, ¿no? En inglés, Call Me Ishmael. Y se ha vuelto precisamente la introducción más importante a una novela. Y este personaje es el que nos va a contar toda la historia de Ahab, de la ballena, del arponero Queequeg y todas las aventuras que nos llevan, pero que tiene que ver, insisto, con los tormentos propios del factor humano. Entonces, para mí, uno de los grandes clásicos de la literatura. Cuando empezó a hablar Raúl, pensé que iba a hablar del gran titán que ya mencionaba Ceci al inicio del programa, que será el Leviatán. Claro que si uno busca el libro del Leviatán no va a ser literatura, va a encontrar filosofía, va a encontrar a Thomas Hobbes y va a encontrar esta idea de lo monstruoso que puede llegar a ser precisamente el mar. Yo quisiera hacer alusión, bueno, a dos cosas. Por un lado, aunque los vikingos fueron navegantes, los vikingos no se adentraban mucho al mar, pero lo que quería era la relación que tenían ellos con el mar y la importancia de no morir ahogados, porque si alguien moría ahogado no iba a llegar jamás al Valhalla. Y luego cuando uno se sumerge, también hacía alusión a esto Raúl al inicio del programa, estoy pensando en 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, el submarino como un elemento no solo de exploración, sino también de superación de las profundidades y de enloquecimiento, que es lo que le va a terminar pasando al capitán en la novela.
Y el mismo Julio Verne, que tiene novela de aventura, tiene otra novela muy interesante, muy buena para leer en juventud, que se llama Un capitán de 15 años, que incluso entre piratas, donde todo esto comenzaba muy joven, tener 15 años y ser capitán de un barco es extraordinario, y eso solo se puede dar, pues, probablemente en la literatura. Y si vamos a hablar de aventuras, yo creo que Robert Louis Stevenson fue uno de los que más estuvo impactados por el mar. A ver, Stevenson es escocés, está en un mar muy frío, en un mar muy oscuro, en un mar muy peligroso, en un mar muy agreste, y él escribe dos novelas muy, muy importantes. La Isla del Tesoro, que es una novela de aventuras que se publicó en 1883, en donde el hijo del dueño de una posada le gusta, está fascinado por el mar, y entonces le canta cantares marineros y se llama a sí mismo capitán. Y entonces vamos a ver en esta novela la historia de Jim, que es este hombre que con una sola pierna se va a tratar de estar acercando al mar, y las aventuras que tienen ellos dos para lograr ser marineros. Y número dos, yo creo que la obra por la que más se le conoce, que es Robinson Crusoe, este náufrago que queda atrapado en una isla, y pues el entrañable amigo que se convertirá después, que es Viernes, y todo lo que sucede mientras viven en la isla, sobreviviendo, conviviendo con el mar, y luego cómo regresarán a la isla, a la isla británica, cómo regresarán a Londres. Entonces, yo creo que Robert Louis Stevenson es uno de los autores que más se ha impactado con el mar y que habla de la aventura que es el mar. Justamente ayer platicábamos aquí en corto, los que nos encontramos en este bellísimo lugar, del mar, que lo tenemos acá atrás, y me preguntaban si a mí me gusta meterme o no me gusta meterme, y saben que le tengo terror al mar precisamente por una de las novelas que hoy en día me causan fascinación, y eso también tiene que ver con lo que decíamos al principio del programa. El miedo, el terror también se convierte en fascinación, y a veces no lo puedes superar en tu vida, pero tampoco lo puedes dejar de lado, lo sigues absorbiendo de una u otra manera. Estoy hablando de Tiburón, de Peter Benchley, por supuesto, que curiosamente desprende, este autor, que primero era periodista, desprende su historia de Leviatán, que ya nos explicaba Juan Carlos hace rato, después de Moby Dick, la novela de Herman Melville, y luego nos encontramos con un terror absoluto en una de las costas de la zona noreste de los Estados Unidos, donde hay un ataque de un tiburón gigantesco, ¿no? Nuevamente el Leviatán, el tamaño de la ballena de Moby Dick, de la que ya hacíamos alusión, y causa un terror terrible en estas costas porque hay un tiburón que se empieza a alimentar de las personas. Esto está basado en una historia real que ocurrió en Nueva Jersey a principios del siglo XX. Un tiburón que por lo habitual no se dedican a atacar a los seres humanos. Cuando lo hacen, justamente es por accidente. Pero en este caso, este tiburón particularmente se volvió aficionado a los seres humanos, hizo su dieta de ellos hasta que lograron cazarlo precisamente. Esto le dio la idea a este reportero Peter Benchley, y hizo un éxito blockbuster que en el cine todos los conocemos en los años 60 gracias a Steven Spielberg, la película de Tiburón que deriva de esta historia. Habrá que decirle a Raúl a ver si le gusta Robinson Crusoe, que es como el gran ejemplo y el gran ejercicio del náufrago que tiene que sobrevivir de la manera que sea a todas las peripecias que ofrece el mar. Me gustaría regresar un poquito a algo que mencioné al inicio del programa, que tenía que ver con Enrique el Navegante y el lugar que representa Portugal. Los grandes primeros marineros exploradores salieron de allí. Cristóbal Colón, antes de partir a América, buscó protección y dinero por parte de los portugueses, que le dijeron no. Y esto es bien importante porque por eso se va a España y luego hace la gran travesía. Creo que es bien importante también rescatar al personaje histórico que tiene cartas, que tiene un diario y que también se puede leer, que son pues, las cartas o los diarios de Cristóbal Colón. No será el único, habría que hablar también de Magallanes, y ya en tema literario y demás, pues también Jack Sparrow, ¿por qué no hablar de piratas interesantes también del cine? Ahora, me gustaría hacer alusión a una obra muy poco conocida, que es una epopeya, y es la epopeya, así como decimos
que la Divina Comedia representa el idioma italiano, bueno, el que representa el idioma portugués se llama Los Lusíadas. Y Los Lusíadas es la historia de unos marinos y es la gran obra portuguesa escrita por Luis de Cameón en 1572, que le da también a Portugal, que puede ser un país que parece menos importante o más pequeño, en su momento y sus relaciones con el mar eran muy, muy importantes. Pues yo me voy a una novela ahora escrita en el siglo XX, primera mitad del siglo XX, que se llama El rumor del oleaje, de Yukio Mishima. Esta es una novela muy interesante porque tiene como escenario una isla perdida en el archipiélago japonés de Okinawa, y resulta de que al estar como más alejada, el mar le sirvió de protección durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, realmente lo que ellos vivieron no fueron las balas, los golpes, los bombazos, el combate, sino lo que ellos como que vivieron fue la escasez. Entonces fueron reduciendo las necesidades de vida, pero nosotros vemos a un pueblo atípico en medio de la Segunda Guerra Mundial, teniendo esta vida en donde las mujeres en Japón se sumergen para sacar perlas. Entonces, es una novela entrañable en donde vemos cómo estas mujeres de piel curtida son las que se dedican a sacar adelante la economía de esta pequeñita isla, y cómo ellas se van entrenando desde bien jovencitas, y cómo son las mujeres viejas las que entrenan a estas sacadoras de perla. Una verdadera maravilla. Desde el título es una gozada, El rumor del oleaje, Yukio Mishima. Yo creo que el naufragio es un tema también muy interesante dentro de los contenidos literarios, ¿no? Ya hacíamos mención de Robinson Crusoe hace un instante, pero hay muchísimas historias alrededor de esta temática, ¿no? Por ejemplo, una que a mí me gusta mucho es la familia Robinson, ¿no? Que originalmente se llamaba el Robinson suizo, pero en realidad trata del naufragio de una familia, ¿no? Que termina en una pequeña isla en las Indias Orientales, y cómo tienen que aprender como familia, padres e hijos, a adaptarse a este entorno, a construir una nueva vida ahí a través de lo que ofrece la propia naturaleza y sus adversidades, ¿no? Y de esto, bueno, tenemos también, hay una película de Disney muy famosa por ahí de los años finales de los 50, principios de los 60, La familia Robinson se llamó también, una historia extraordinaria. De aquí podemos continuar con los naufragios y nos vamos a una época más contemporánea. Y el gran Gabo, de quien ya hemos hablado y elogiado en este programa, también lo hizo con el relato de un náufrago, ¿no? Hablar de un personaje, de un hombre que estuvo a la deriva en una balsa durante 10 días sin tomar agua, sin tener alimento a disposición. Finalmente, pues es rescatado, lo proclaman casi un héroe, y aquí viene ya toda la gran literatura de Gabo, como con esa crítica incisiva social que tenía extraordinaria. Primero se hace rico gracias a la publicidad, pero después el gobierno lo empieza a rechazar y termina por aborrecerlo, ¿no? Entonces, una historia que empieza en la mar, termina con un hombre primero elogiado y luego queriendo humillarlo, ¿no? Y exiliarlo de este lugar. Hay ocasiones en las que el mar está presente en la literatura y no necesariamente tiene que ser el protagonista. Y quiero hablar pues de dos referencias interesantes. Por un lado, Humberto Eco tiene una obra que se llama La isla del día de antes. En realidad el barco nunca se mueve. La gran reflexión filosófico-literaria que tiene el autor es encontrar el punto donde debe comenzar el día. Que esto en realidad es una mera cuestión institucional, porque sí, debe haber un lugar en el que si yo volteo hacia un lado, sea un día y el día siguiente está al otro lado mío, porque en algún punto termina y comienza. Y son las reflexiones de este náufrago que tiene cosas extraordinarias en su barco. Y el otro que estoy pensando, y Raúl no me va a dejar mentir, dentro de la gran obra literaria de Tolkien, La matanza de Alquelonde, la matanza de los Teleri, van a los puertos los hermanos que están resentidos con otros de los clanes, matan a sus hermanos para robarles los barcos e irse a la mar. En ese grupo, para los que ubiquen un poco la mitología de Tolkien o El Señor de los Anillos, se encontrará Galadriel. Ella pertenece a ese grupo que mataron a sus hermanos y se van exiliados a la Tierra Media. Y dentro de esta gran obra
sí, toda la epopeya de Tolkien, vamos a encontrar a Círdan, el carpintero de barcos, y las historias de la isla de Númenor. Dicen los rumores que por ahí va la serie de televisión que en enero del próximo año 2022 va a estrenar Amazon Prime, la que más dinero ha costado y que promete ser una maravilla. Veamos si es cierto. Y bueno, creo que de los más recientes y de los náufragos que se han hecho más famosos gracias a la película es La vida de Pi o La vida de Pi, esta novela de Yann Martel. Es una novela en la que el protagonista tiene un nombre simpaticísimo, Piscín, Pi, Molitor Patel. Entonces es un muchachito que tiene que, o sea, que va en una balsa con varios animales y tiene que indagar cuando va en este viaje de supervivencia, tiene que estar reflexionando sobre su propia supervivencia, cómo le van a hacer para sobrevivir, cómo le va a hacer para sobrevivir con todos los animales, cómo cada uno de los animales se va muriendo, con quién tiene que llegar al final y llegan a las costas de México, por cierto, y todo este viaje, que es un viaje de gran belleza, pero también de mucho peligro, de mucha desesperación, y todas estas sensaciones, toda esta literalidad que tiene al momento de despertarnos, porque estoy segura, y de que ustedes estarán de acuerdo conmigo, que la literatura y la belleza entran por los sentidos. Ayer decía Juan Carlos, los sentidos no se equivocan cuando nosotros leemos, cuando nosotros apreciamos algo. Y en este caso, esta película y esta novela son sumamente sensoriales. La vida de Pi de Yann Martel me parece que es una muy buena manera de aproximarnos al mar. Sí, me quedé con el comentario hace rato, ahorita me lo hiciste recordar, que hablando de los naufragios también, pues en la parte cinematográfica, más allá de esas recomendaciones que ya hicimos y ahorita hablando de Pi o de Pi, como quieran pronunciarlo, desde luego la película de Tom Hanks, ¿no? En el año 2000, la de Castaway, Náufrago, es ya uno de los grandes clásicos porque nos pone precisamente en ese contexto que estoy seguro más de uno nos hemos imaginado. ¿Qué pasaría si yo un día acabo siendo un náufrago en una isla desierta, ¿no? Y esta historia lo refleja muy bien. Es una película que la recomiendo precisamente porque se tardaron más de un año en el rodaje. La dirigió Robert Zemeckis, por un lado, porque la idea fue original de Tom Hanks. Primero, pues es el naufragio como tal, ¿no? Y es el personaje de Tom Hanks. Y luego tuvieron que esperar 8 meses a que bajara de peso el actor para poder continuar con el rodaje. Entonces, son de esas películas que atrás, ¿no? Atrás de cámaras, tienen una historia también muy interesante. Pero de aquí me quiero ir a otra gran obra de aventura, de mucho dramatismo, incluso algunos pequeños tintes de terror también. Estoy hablando de la obra de Paul Galico, que es La aventura del Poseidón. Es una historia fantástica también que fue muy famosa, fue un bestseller en su momento y luego rompió también las taquillas en el ámbito cinematográfico con Gene Hackman, este barco que se voltea, ¿no? Hay una ola que lo voltea, queda completamente de cabeza este barco y solamente gracias al aire que queda almacenado en la parte frontal, los pocos sobrevivientes tienen que hacer una travesía por todo el barco para llegar a esa parte y poder salir nuevamente a la superficie. Y de hecho se va a hacer un refrito próximamente, entonces por eso me parece que es pertinente mencionarlo también. Remake, Raúl, remake. Y hablando de barcos famosos, hablemos del Endeavour, que es el que condujo a Shackleton a toda la gran aventura en la exploración del Polo Sur. Ya se nos está terminando el programa, vamos con nuestras recomendaciones. Ustedes saben que a mí me gustan los clásicos, la Odisea y la Eneida. Estamos hablando de los Homéridas y de Virgilio, donde los mismos dioses invocan a dos dioses, al dios del mar y al dios del viento, para poder hacerle la vida imposible a Eneas y a Odiseo. Y finalmente, aunque no lo crean, voy a recomendar una canción. Hemos estado cantando y hablando un poco en italiano. Magellano, es decir, Magallanes, de Francesco Gavani. La recomendación del...
yo quisiera recomendarles a un premio Nobel, John Steinbeck, La Perla, que es una novela corta que fue publicada en 1947, que se inspiró en un cuento mexicano que se llama El Mar de Cortés, una extraordinaria novela que además está escrita por un norteamericano y que trata de ver a México desde ojos extranjeros. Los clásicos no necesitan rehacerse, por eso no son remakes, son refritos. Y entonces yo les recomiendo, dicho lo anterior, La Casa del Octubre Rojo de Tom Clancy. Léanlo también, es una gran obra, pero también vean la película, que esta tiene que ver en un contexto de un submarino, la guerra, rusos, estadounidenses, muy interesante, véanla. Esa es mi recomendación. Ahorita nos arreglamos con los remakes, vamos a despedir el programa. Agradezco mucho a Valerie y agradezco mucho también a Lara que me hayan ayudado a generar el guión. En el mar la vida es más sabrosa, seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Un gusto, como siempre, haber estado con ustedes. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a Inés Rendón, a Valeria Martínez y a Brandon Hurley, que hacen posible este programa, aunque sea a la distancia. Estamos en esto, estamos firmes y con muchos deseos de continuar, no solo con el programa, sino de hacer más grande este proyecto. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Ultimátum. Con 10 cañones por banda, viento en popa, a toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Bajel, pirata que llaman, por su bravura el temido, en todo mar conocido, de uno a otro confín. Canción del pirata, José de Espronceda.